preguntas de ustedes. Una hablaba sobre el tema de la queja. Y aquí quiero puntualizar que este comentario va muchísimo más allá de las constelaciones familiares, de la terapia sistémica. La queja es un factor de dispersión atencional. Es algo que nos permite estar ocupados en todo lo que está afuera de una manera, diría yo, inconsciente. Me quejo del calor, me quejo del tráfico, me puedo quejar de una actitud de alguna persona con la que convivo, pero todas estas cosas siempre tienen que ver con algo exterior. Y de esta manera yo me distraigo de lo que tiene que ver conmigo. Cuando yo recurro a la queja, eh, no estoy consciente de mí, no estoy observándome. Hay veces que podemos decir que la comida está caliente o que la comida está insípida y me estoy quejando por esas circunstancias y no me doy cuenta que tengo comida. O sea, en lugar de estar mirando el beneficio, la ganancia, lo que sí hay en nuestra circunstancia, la queja tiende a llevar esta mirada de una manera inconsciente hacia lo que no me gusta, lo que rechazo, lo negativo, pero al final del día es un factor de dispersión atencional. Mi foco de atención está sin control y entonces está mirando todas estas circunstancias que pueden ser negativas para mí, porque yo me puedo quejar de ciertas circunstancias que para otro no tienen mayor importancia. Entonces, me preguntaban por ahí que si existía alguna herramienta, alguna técnica, alguna forma de dejar de quejarse o cómo le hacíamos para cuando la queja nos gana, poder regresar a mi centro. Y yo creo que aquí es mucho de práctica. La queja nos va a ganar porque tendemos siempre a mirar lo exterior para poder estar entretenidos en algo. Cuando yo no tengo la mirada hacia afuera, necesariamente tendría que estar mirando hacia mi interior. De hecho, una de las circunstancias más difíciles que se han pasado en este recogimiento ha sido esta invitación sutil a que tenemos que contactar con nosotros mismos para poder estar en paz. En el en vivo de mamá yo les hablaba de la diferencia entre el contacto y la conexión. El contacto me mantiene unidos a los de afuera y es todo lo que yo puedo tocar en el exterior. Y la conexión tiene que ver con esta parte en donde yo me centro en mi ser y me miro hacia adentro. Entonces, cuando hablamos de mejorar esta situación de la queja, tenemos sin duda que caer en la cuenta que primero nos tenemos que hacer conscientes de que nos quejamos o de que nos estamos quejando mucho. Hay veces que cuando tú le dices a una persona que se queja demasiado, lo primero que te dice, ay, no, no es cierto. Sin embargo, esa invitación, esa mirada a darte cuenta que siempre tu visión está en la parte negativa, en el punto negro, es el primer gran paso para poder trascender la queja. Primero es aceptar que sí, que me quejo. Luego diría yo, aceptar que me quejo demasiado y posteriormente poder ir haciendo de esta aceptación un recurso de cada vez que yo me contemple quejándome, dirigir mi mirada de manera intencional, deliberada, hacia algún punto blanco de esa situación. Les decía hace rato, hay gente que se queja porque la comida está o muy salada, o muy insípida, o muy caliente, y en ese momento la mirada tendría que ser gracias porque tengo alimento.
mucha gente no lo tiene. Hay gente que se queja de que tiene que caminar muchísimo para poder tomar algún transporte y entonces lo que dejan de mirar es que tienen piernas para caminar y hay gente que necesita del auxilio y del ayuda de alguien más para poder desplazarse. Entonces, cada que yo me percate que me estoy quejando, la mejor manera de dejar de hacerlo es dirigir mi atención hacia la ganancia, hacia lo positivo, hacia lo que sí hay en esa circunstancia que no me gusta del todo, para entonces poder comprender que solo tenemos la atención en el punto negro, pero que el cuadro blanco es muchísimo más importante que ese puntito negro en donde yo estoy centrando mi atención. Entonces, más que una técnica es forzar mi foco atencional, forzar mi atención hacia la parte del cuadro blanco y no centrarme en el punto negro. En algún momento, cuando yo empecé a trabajar personalmente con este tema de la queja, nos sugirieron llevar un registro y de anotar en ese papelito, en ese cartelito que nosotros hicimos, cada que nos percatáramos de que nos estábamos quejando, teníamos que poner ahí un palito. Y para mí fue muy sorprendente la primera vez que yo lo hice, darme cuenta de cuántos palitos puse en medio día. Porque cada que yo me cachaba quejándome de algo, registraba un palito. Y así, eh, mucho tiempo llevé ese registro y al paso del tiempo ese registro fue disminuyendo, gracias a Dios, pero finalmente fue una manera de percatarme que sí me quejaba más allá de lo que yo podía aceptar. Entonces, bueno, se los comparto si es algo que les puede servir. Es algo muy básico, pero es una manera de darnos cuenta cuánto nos quejamos al día. Y la siguiente pregunta me la hacía Claudia Ibet, y me preguntaba que si se puede trabajar con alguien, y esto sí ya tiene que ver 100% con la mirada sistémica, con el tema de constelaciones familiares, que si se puede trabajar con una persona que no esté viva, una persona que no acuda a la, a la sesión de trabajo, a la constelación. Y la respuesta, Claudia, es sí. Eh, la mirada de la terapia sistémica, por supuesto que pone este antecedente de que al momento de nosotros recibir a través del ADN la herencia genética, también estamos recibiendo todas las memorias de dolor y de dificultad que vienen de nuestros ancestros. Por eso es que nuestra alma tiene esta tentación de sanar aquello que sabemos que existió de alguna manera en la historia de nuestros ancestros, porque reconocemos que hubo dolor, porque reconocemos que hubo pérdidas, porque reconocemos que hubo desgracias, abusos, y entonces sí, sí se puede sanar. Obviamente, en el tema de las constelaciones uno tiene que ser muy, muy respetuoso de intrometerse en esos detalles, en esos vericuetos de las historias de todos los que pertenecen a un linaje. Si yo recibo a una persona en constelación y hacemos un trabajo de constelación, yo miro las implicaciones que esta persona que está trabajando y que me pidió el servicio puede tener con respecto a la madre, a la abuela, al padre, pero si después en la experiencia de la constelación hubiera algún otro movimiento que requiriera mirar más hacia atrás del padre hacia la abuela o hacia la bisabuela, yo me quedo hasta el punto en donde puedo generar una reconciliación, una
es como una invitación a que la sanación trascienda un poquito más. Pero si hubiera, perdón, alguna resistencia del participante, yo me detengo, yo no puedo entrometerme porque ya estoy tocando la experiencia de vida de una persona que no está ahí, que no acudió a pedirme el servicio y que yo no puedo entrometerme a querer mejorar la experiencia de vida de ellos, porque su vida, así como fue correcta. Entonces me toca frenar, parar y poder decir, lo intentamos, buscamos reconciliación, pero no puedo ir más allá. En constelaciones familiares, si bien es cierto, se busca una imagen de solución que pueda sanar, que pueda permitir el flujo del amor, es, es una realidad que, que nosotros como consteladores, que nosotros como terapeutas sistémicos, tenemos que tener este centro vacío en donde no existe ninguna expectativa o intención personal de reconciliar, de arreglar, de sanar, porque nosotros personalmente no mejoramos nada. La imagen de solución viene del campo mismo. Si el campo lo permite, se genera. Si el campo no lo permite, nosotros nos toca respetar. Entonces, Claudia, la respuesta es sí, sí se puede trabajar tu experiencia de vida o tu tema con respecto a alguien que no está, a alguien que no acuda e incluso a alguien que esté muerto, pero en la medida que el trabajo se va dando, a uno le toca detenerse hasta el punto de respetar la historia de ese personaje que no está presente. Espero haberte podido contestar. Me pregunta aquí Citlali que cuándo sabes que una situación o enfermedad no es tuyo, sino algo que no resolvieron los otros y te está tocando ver. Normalmente, la pérdida de la salud es una consecuencia de una emoción que está atorada. Eh, Obviamente las enfermedades existen. Yo he acudido a los doctores, me han operado, he tomado medicamentos, pero soy una fiel creyente que todas las enfermedades tienen una base emocional. Cuando yo estoy conectada con alguno de mis ancestros en un tema de carencia, de lealtad, de reivindicación, estoy asumiendo historias que no son mías. O sea, si mamá, a mi madre, mi papá la abandonó, yo tengo como esta necesidad de resarcir la historia de mi madre con mis vínculos de relación con mis parejas hombres, y esto me termina haciendo generar emociones negativas. Yo puedo tener eh, gastritis, o puedo tener colitis, o puedo tener incluso un tema de páncreas, etcétera. La enfermedad es mía, la base es emocional, y la emoción tiene que ver con algo de la historia de las mujeres de mi tribu que yo no termino de asimilar. Saber si directamente viene de atrás o es algo que se está generando con tu propia historia, porque también puede suceder que yo esté perdiendo la alegría de vivir por mi propia historia, por mi circunstancia, y yo esté generando en mí este tipo de circunstancias de enfermedad, pero esto solo lo sabemos hasta el momento de la constelación. Hay veces que sí, alguien llega y me dice, tengo hipotiroidismo, pero mi madre tiene hipotiroidismo, pero mi abuela tiene hipotiroidismo y las mujeres de todos tienen hipotiroidismo. Entonces, nos estamos dando cuenta que sí, literalmente es una manera de pertenecer al sistema, teniendo la misma enfermedad.
pero muchas veces la enfermedad que yo me provoco tiene más que ver con una emoción negativa sustentada por una historia del pasado o una historia personal en mi presente. Esto es variable, pero sí sucede que sea una tradición de la tribu y yo nada más estoy siendo leal y para parecerme la sigo generando en mí. Constelando, haciendo el trabajo propio de la constelación, nos damos cuenta, no es algo que se pueda pronosticar sin mirar el campo. Ro dice, ¿por qué cuando interpretas a una persona muerta en el sistema de alguien más te tienes que lavar las manos? Cuando nosotros entramos a una constelación como participantes, estamos cediendo sí nuestro cuerpo para la representación de alguien más. Cuando accedemos y decimos sí, estamos entrando en un campo de resonancia que no es el nuestro. Las personas muertas son personas que ya no pertenecen a este plano, pero nosotros nos conectamos con ellos a través de este campo de resonancia mórfica, que termina siendo energía. La manera más rápida y práctica de cortar esa energía es con el agua. Entonces es solo para desconectarme del campo, más allá del tema de terminar la constelación y salir, es esta forma en la que garantizamos que rompemos la conexión con la energía. ¿Ok? Cecilia, gracias. Qué bueno que estamos aquí. Noemí. Ok, Claudia, espero haberte respondido tu pregunta. Erika, gracias a ti también. Encantada de poder servirlas, encantada de verdad de poder estar aquí charlando con ustedes. Y bueno, la otra pregunta era de Aida, de las que tenía yo pendientes de responder. Y Aida me preguntaba, o Aida comentaba, que a pesar de que ella ha hecho muchas constelaciones, ella sigue mirando a su mamá volteada hacia el pasado y tiene esta creencia, así lo escribió ella, de que por eso ellos, sus hijos, los hijos de esa madre, no pueden avanzar. Y entonces, aquí hay algo bien interesante. Yo les hacía esta diferencia cuando hicimos el en vivo de mamá. Tomar a mamá es una tarea intensa, profunda, que a primera vista eh, el raciocinio nos alcanza para poder entender que las cosas fueron como fueron, que ella hizo su mejor esfuerzo, que ella tampoco la quisieron y que entonces por eso no nos sabe querer o abrazar o comprender o contener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos alcanza en primera instancia la visión para entender? Bueno, porque tenemos esta capacidad cognitiva y podemos conectar una información y la otra y entonces podemos entender que las cosas así fueron. Sin embargo, en el corazón de la niña, en el corazón de la hija, sigue habiendo una falta de comprensión, una resistencia, un dolor agazapado, una expectativa de una madre que no fue y que no va a ser. Hasta que yo no rompa al 100% con la expectativa de esa niña interior, yo no voy a poder tomar a mamá. Y digo, es un trabajo profundo y es un trabajo, y es un proceso, es un trabajo que se lleva a través de un proceso, porque lo he visto infinidad de veces. Eh, Personas que entienden la situación y sin embargo llegar a la comprensión les ha llevado tiempo, les ha llevado deshacerse al 100% de todas sus expectativas, de todas, al 100%, y poder aceptar a esa madre así como es. Y aquí yo te diría, Aida, eh, que si mamá sigue mirando hacia el pasado, es algo que tú tienes que permitir. Eh,
esa es su necesidad, ese es su destino, eso es algo que ella necesita. Si ella no ha buscado alguna otra salida, alguna otra manera de estar en la vida, entonces es mirarla con profundo respeto y permitírselo, pero no acompañarla. Esa es la única diferencia. Si mamá quiere seguir mirando hacia atrás, a ti te toca darle la espalda a mamá y mirar hacia la vida. A veces es difícil. Los hijos tenemos esta sensación de la lealtad con mamá bastante exacerbada. La cultura mexicana es algo que en lo que incide mucho. No digo que esté mal, pero a veces esa lealtad hace que nosotros mismos nos perdamos. No sé cuál es tu circunstancia, no sé si estás casada, si tienes hijos, pero tu mirada tendría que estar hacia el frente, hacia la vida, de espaldas a tus hijos si los hubiera, o de lado con tu esposo o pareja si la tuvieras, aunque eso implique dejar a mamá mirando hacia atrás. Cuando ella insiste y voltea a mirar hacia atrás y tú en tu necesidad de que ella deje de mirar hacia atrás, te volteas a verla a ella, la estás siguiendo y estás perdiendo tu oportunidad del presente, tu oportunidad de la vida y estás perdiendo tu lugar. Entonces, las constelaciones no son una varita mágica. Yo nunca he presenciado una experiencia de constelación en donde tú vivas o obtengas esta imagen de solución y al otro día las cosas sean diferentes. Nunca, jamás me ha tocado y tengo más de 10 años participando, trabajando con constelaciones familiares. Es un proceso en donde esta imagen de solución permea primero en mi cerebro, luego en todo mi ser, y entonces yo me doy la oportunidad de cambiar y de ubicarme en el lugar correcto de acuerdo a la imagen de solución que se me dio, y entonces empiezan a suceder cosas en consecuencia. A veces puede tardar 6 meses, a veces puede tardar más tiempo, a veces 3, no lo sé, no hay un tiempo exacto, pero no es algo que sucede de un día para otro. Esto sí quiero dejarlo muy claro. Y si yo, a pesar de entender, no alcanzo a romper todas las expectativas de mi niña interior, no importa cuántas veces constele, mientras yo no acepte al 100% y comprenda la circunstancia de mi madre, no la voy a poder soltar. Es como si en el fondo el que yo mirara hacia atrás me generara esta pequeña expectativa de que a lo mejor algún día consigo que ella deje de mirar para allá, entonces yo insisto en que ella no mire, que ella no mire, y lo que no me estoy dando cuenta es que yo la estoy siguiendo. Me volteo hacia atrás para mirarla a ella y mi madre se voltea hacia atrás para mirar a su madre, a su pasado, a su historia. ¿Qué toca? Toca soltarla, permitirle que mire a donde tiene que mirar, a donde necesita mirar y yo atender lo mío. Y lo mío es la vida, el presente, el ahora. Si tengo hijos, si tengo pareja, mi circunstancia y mi lugar está hacia la vida. Espero Aida, haberte podido responder. Aquí me pregunta Tete, ¿tú puedes explicarme el día 14 de diciembre del pasado año? Constelé a mi madre y a mi padre. Él ya falleció. Eh, no entiendo bien tu pregunta. O sea, ¿constelaste con ellos o los constelaste a ellos y después ambos fallecieron? Creo que esto ya lo había yo contestado en el en vivo de mamá, pero te respondo, muchas veces hay almas que se mantienen arraigadas a esta vida, a este plano, porque tienen un pendiente, porque tienen a su propia madre enferma, porque tienen un disgusto muy grande con un hijo, porque hay un hijo perdido,
porque tienen una discordia entre hermanos y sus almas se quedan esperando una liberación, una resolución, algo que les quite esta carga que tienen con ellos mismos. Yo soy una ferviente creyente de que la mirada sistémica es una mirada de las más amorosas que yo he conocido en terapia, en consulta terapéutica. Una constelación te mueve siempre, siempre, no importa cuál sea el hecho, hacia la reconciliación, hacia la comprensión, hacia el flujo del amor, hacia la aceptación de las circunstancias. Una mirada sistémica jamás te lleva a un lugar ni de juicio, ni de señalamiento, ni de revancha, ni de descarga. Entonces, no sé cuáles sean las circunstancias, si entendí bien la pregunta, pero te diría que a lo mejor mamá necesitaba liberarse de algo con respecto a su propia historia y coincidió tu trabajo de constelación con una liberación para ella. Pero las almas se despiden y se van cuando se tienen que ir. Ninguno de nosotros tiene tanto poder como para hacer que alguien se retire de la vida. La vida nos fue dada por algo mucho más grande que nosotros y nos es pedida a cuentas y nos es retirada cuando hemos cumplido el proceso de aprendizaje al que venimos a esta experiencia en esta línea del tiempo. Yo te diría que no tendrías que sentirte culpable. Yo te diría que una constelación siempre hace un servicio a tu linaje, un servicio de liberación, un servicio de sanación, un servicio de amor. Sin embargo, si tú sientes la emoción más allá de lo que yo te pueda decir, entonces te diría, habría que trabajar específicamente esa culpa para saber si no estás proyectando la culpa por alguna otra circunstancia y solo te estás tomando de ese hecho en particular. ¿Ok? Dice Citlali, desde una mirada sistémica, ¿cómo se explican los accidentes? En general, creo que nosotros nos llevamos a vivir las experiencias que necesitamos vivir para poder cobrar conciencia de ciertos aprendizajes. Y estoy hablando en términos muy generales. Obviamente hay accidentes que son cortadas o que son raspones y hay accidentes que cuestan vidas. Como le acababa de decir ahorita a Tete, el hecho de que un alma se retire de este plano está mucho más allá de un deseo personal o de una necesidad mía con respecto a alguien más. Para que un alma se retire de este plano terrenal, tiene que haber cumplido su ciclo. Entonces, cuando yo provoco ciertos accidentes sobre mi persona, obviamente lo primero que diríamos es que qué distraídos somos, ¿no? Que nos estamos provocando ciertas circunstancias difíciles que pueden representar accidentes. La realidad es que puede estar escondido un castigo, una culpa, una llamada de atención. La mente humana tiene tanto poder, que de veras proyecta las necesidades de nuestra alma para poder evolucionar. No, nos generamos vínculos de relación, nos generamos experiencias de salud, de enfermedad, nos generamos accidentes para poder llevar a nuestra alma a una profunda comprensión de algo que necesitamos sanar. No va más allá de la terapia sistémica. En general creo que es esta profunda necesidad de evolucionar. Sin embargo, eh,
es imperante aquí que nos demos cuenta de que ser conscientes primero de todo lo que nos provocamos es el primer gran paso. Si yo me doy cuenta que eventualmente me genera un accidente y otro accidente y otro, es como pongo un alto y digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me quiero decir? ¿En dónde me accidento? Eh, Desde la visión sistémica, toda nuestra parte derecha representa a papá, a los vínculos masculinos, a nuestra manera de vincularnos con el exterior, con la vida, con tomar, con negociar, con toda esta parte que tiene que ver con la conquista. Y la parte izquierda representa a mamá, a los vínculos con esta parte íntima, profunda, femenina. Yo cuando empiezo a revisar la historia de algunas personas en trabajo privado, siempre somos como muy detallistas en del lado derecho, del lado izquierdo, porque ahí me voy dando cuenta desde qué lugar estoy proyectando esta necesidad de reconciliación. A veces es con mi linaje masculino, pero a veces es con mi propia masculinidad. Entonces, sí tiene algunas implicaciones en la mirada sistémica, qué tipo de accidentes me estoy provocando, si me quiebro un pie, si me lastimo la rodilla, si la pierna, si la... Entonces es algo que tiene que ver con el avance, con el progreso, con seguir hacia adelante, pero siempre hay que mirar. Creo que esto también ya les había comentado, no existen recetas de cocina en constelaciones familiares, bueno, en ninguna terapia, pero desde la visión sistémica no hay una forma en la que algo pueda representar siempre lo mismo. Sin embargo, bueno, sí existen determinaciones en donde, pues si me lastimo la rodilla no puedo progresar, ¿no? No puedo caminar, no puedo avanzar. Y es algo como muy gráfico, como muy lógico. Si me lastimo las manos, pues no puedo tomar, no me puedo asegurar, no puedo. Y entonces voy viendo de qué manera mi cuerpo me va manifestando pues estos miedos, estas pendientes que yo traigo por dentro y solo los estoy proyectando, a veces en accidentes, a veces en vínculos de relación, a veces con temas de salud, pero siempre las experiencias que vivimos son estas proyecciones de algo que traigo por dentro que aún necesito trabajar o sanar o reconciliar. Tete, muchas gracias, me quedó muy claro, me dijiste exactamente lo que mi alma quería escuchar. Ay, Tete, qué linda, gracias, muchísimas gracias. Yo la más feliz de poderte servir. Eh, ¿Qué más hay aquí? Liliana, Ceci, Raquel. Uh -huh, uh -huh. Pues creo que estas han sido como las preguntas que ustedes han puesto para esta sesión. Si alguien más tuviera alguna otra situación, yo encantada de poder responderlas ahora. Por lo pronto les adelanto, la siguiente semana vamos a tener una nueva invitada. Va a estar con nosotros la doctora Ana María García Ortiz. Ella es médico internista, pero tiene un diplomado en tanatología, en cuidados paliativos también, y actualmente está cursando otro de logoterapia. Yo le pedí que tocáramos algún tema con respecto a su especialidad de tanatología. Y bueno, coincidimos que el proceso que estamos viviendo en este momento, con todas estas pérdidas, no nada más de vidas humanas, sino de libertad o de movilidad o de espacios en algunas situaciones de trabajo, pues nos están llevando a enfrentar muchos duelos, muchas pérdidas. Entonces, con la doctora Ana Margarita vamos a trabajar la semana que entra en el en vivo de las 7 de la noche el tema de los duelos.
Espero nos puedan acompañar. Realmente me parece que si bien es cierto, también es un tema bastante tratado. A veces no nos damos cuenta que tenemos duelos pendientes, no nada más con esta circunstancia que estamos viviendo. Traemos duelos sutiles desde hace muchísimo tiempo y esta pandemia nos está haciendo contactar con ese dolor agazapado de tiempo atrás y entonces la experiencia de este confinamiento se termina duplicando o triplicando por todas las cargas que traemos. Me parece que es un tema que nos puede servir, que nos puede ayudar. Ana Margarita está por aquí también en este en vivo. Yo de una vez le agradezco su próxima participación. Eh, para que podamos genuinamente elaborar. Creo que la palabra es este recurso que nos dio la naturaleza para poder metabolizar todas estas emociones que traemos por dentro. Entonces, eh, Tete me dice que le gustaría que pudiera hablar de la reconciliación con papá. Sí, voy a hacer un en vivo de tomar a papá, así como lo hice para mamá, el sábado anterior al Día del Padre, con la misma intención de reconciliación y va a ser sábado a las 11 de la mañana, no recuerdo exactamente ahorita el día, pero creo que el Día del Padre es 21, si mal no recuerdo. El día anterior, les voy a poner la fecha más adelante para que no se pierda por ahí tanta información, pero sí, vamos a hacer ese ejercicio de poder tomar a papá. Realmente se los explicaba el día del en vivo de mamá, tomar a papá es tan importante como tomar a mamá, aunque Bert Hellinger siempre decía todo es mamá, no habría una madre sin la experiencia de un padre, no existe una mamá sin un padre, incluso en los bebés que son a través de inseminaciones, siempre existe, tiene que haber el esperma de un hombre aunque no sea conocido. Entonces, no podría nadie llamarse mamá si no existiera un papá. Por supuesto que vamos a tener ese en vivo como regalo un día antes del Día del Padre, pero esas fechas se las voy dando más adelante. Sí, Citlali, exactamente igual. El juicio o la tendencia a juzgar, que si sería similar a la queja, sí, es lo mismo, es señalar, es poner la mirada fuera, es decir, siempre todo aquello que señalo, que veo, que no me gusta, que está allá, pero eso me evita voltear y mirarme a mí. Entonces, obviamente aquí hay otros factores en el juicio, tienen que ver condicionamientos sociales, tiene que haber educación, tiene que ver mi propia cultura, hay otros contextos que aderezan la parte del juicio, pero desde la visión sistémica sí es poner la mirada hacia afuera para evitar poder mirarme yo, que es una manera de defenderme, ¿no? De decir, si yo no quiero saber cómo estoy, entonces mejor me fijo cómo están todos los demás y además me encargo de calificarlos y de clasificarlos y demás, porque de esa manera me entretengo con ellos y evito pues clasificarme y mirarme yo, ¿no? Que cuando uno emite un juicio va mucho esta experiencia de nosotros mismos, ¿no? Hay alguien por ahí que decía, cuando una persona habla de alguien más, está diciendo más de ella que de la persona de la que está hablando. Y yo soy una fiel creyente de eso. eh, ok, pues el tiempo siempre se me pasa a mí volando, no sé si ustedes tengan la misma experiencia. Les vuelvo a repetir, nos encontramos aquí nuevamente el próximo lunes con la doctora Ana Margarita hablando de temas del duelo desde la visión de tanatología. Espero nos puedan acompañar. Para mí ha sido un placer estar aquí. Inicio grupo. A ver, aquí también me preguntaban.
El taller terapéutico en línea es un grupo que surgió para darle contención a todas las personas que están padeciendo de una manera más intensa las emociones de esta pandemia. Eh, Definí un taller de 8 semanas porque en principio pensaba que era el tiempo que estaríamos guardados y pues después a las personas en su vuelta al trabajo y a la vida cotidiana les iba a implicar una problemática poder seguir dándole seguimiento al grupo. El grupo con 8 semanas quedó perfecto. Las temáticas que se abordaron en el grupo tuvieron todo que ver con esta contención emocional y la experiencia fue muy buena, fue muy gratificante y por ello decidí volver a reabrir el ciclo, otro ciclo de 8 semanas. Iniciamos el jueves 28 de mayo y son 8 semanas seguidas. Eh, Cada sesión tiene una duración de 90 minutos, es una vez a la semana, lo hacemos en la plataforma de Zoom. Eh, y ¿qué otra cosa? Tienen temas específicos, el temario lo dejé en la página de Comprendere para que lo puedan revisar. Y si bien es cierto, surgió como iniciativa para poder darle contención a las personas, finalmente nos dimos cuenta que había mucho de sanación personal con la biografía, la intrabiografía de las participantes. La experiencia nos llevó más allá del tema de la pandemia a una mirada profunda con nuestra propia historia, donde generamos estas semillas de paz para poder afrontar la situación que estamos viviendo. Creo que de veras la experiencia fue muy bonita, muy gratificante. Aquí la única circunstancia es que esta vez tenemos participantes de Europa, de España, entonces este ciclo va a tener lugar a las 10 de la mañana, va a ser los jueves a las 10 de la mañana, porque a esa hora son las 5 de la tarde en España y es la única manera que los participantes del extranjero se pueden sumar. En el horario que lo teníamos eran la 1 de la mañana con estas personas y era imposible para ellos participar. Entonces vamos a tener el grupo a las 10 de la mañana, ¿ok? Si necesitan más información, de todos modos mañana voy a volver a subir la información en la página, pero si necesitan algo más, me pueden escribir, mandar un mensaje a Comprendere y con muchísimo gusto les respondo, les doy más detalles.